llamado Jacobo Zabludowski, que nos hizo una llamada. Nosotros radicábamos en aquel tiempo en la ciudad de Cuernavaca, preguntándome que si yo quería participar en un programa sobre la muerte, porque de eso se iba a tratar la entrevista. Por diferentes circunstancias no pudimos asistir a esta entrevista, y me acuerdo muy bien que el tema que se comenzó a desarrollar, que era acerca de la muerte de las personas invitadas, invitaron a un rabino, invitaron a un hindú, invitaron a un musulmán y a diferentes personas de diferentes religiones, y pues de una forma ahora sí que patética no pudieron llegar. Ni el rabino pues dijo algunas cosas que todavía estaban esperando al Mesías. Los hindúes, que tienen la esperanza de la reencarnación y de que tal vez cuando uno muera pueda regresar a los animales, a las vacas, a las ratas, para poder continuar la evolución. Y así se suscitaron una serie de respuestas. Sin embargo, tenemos en esta mañana un libro maravilloso que se llama la Biblia. Y la Biblia es el único libro que nos puede verdaderamente, con evidencias no solamente históricas, con evidencias científicas, podríamos nosotros también aseverar, que nos pueda decir exactamente qué es la muerte. Pero antes de poder contestar la pregunta, tenemos que saber cuál es el origen por lo cual todos tenemos que morir. El rey David le llamó el camino de todos los hombres. Y en el Antiguo Testamento, cuando morían los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, siempre decían: y murió Abraham y fue reunido con sus padres, y murió Isaac y fue reunido con sus padres. Esto es hermoso, porque en primer lugar la Biblia nos muestra que después de esta vida hay otra vida donde estamos reuniéndonos. No, vamos a ver más adelante, no estamos en un estado inconsciente, tampoco estamos dormidos, sino que hay un lugar especial antes de la cruz de Cristo, donde todos los espíritus descendían para esperar la muerte de Jesucristo en la cruz, y de ahí en adelante ver lo que la Biblia dice, que vamos a contestar también más adelante, dónde van los que mueren después del sacrificio de Cristo a nuestros días. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17, Dios nos muestra que cuando crea al ser humano, no nos crea seres, ahora sí que podríamos decir, libres de actuar, no nos creó como robots, nos dio la característica más grande que podemos tener: el libre albedrío. ¿Podía Dios habernos creado, verdad, sin que tuviéramos ni siquiera el potencial de pecar? Dios pudo haber creado una creación de ángeles antes que nosotros, desde luego, que nunca hubieran pecado. Pero sin embargo, cuando Dios permite que la entrada del mal entre al universo, nos damos cuenta, parece irónico, que lo hizo por amor. Así es, parecería inconcebible. ¿Cómo que por amor? Sí, por amor permitió Dios que la maldad entrara al universo. ¿Qué quiero decir? Que si el mal no hubiera entrado al universo, el ser humano o las criaturas que Dios creó antes que nosotros los ángeles no hubieran podido jamás encontrar la diferencia entre el odio y entre el amor. Nunca hubieran podido conocer el amor de Dios, ni tampoco nosotros hubiéramos conocido el perdón de Dios. Gracias a que existe la maldad en el universo, nos damos cuenta en la cruz que de tal manera Dios nos ha amado para que podamos nosotros creer lo que en esa cruz hizo a nuestro lugar. Entonces, esto hubiera sido imposible si Dios no hubiera permitido que el mal entrara en el universo. Y esto explica los versículos 15 y 16 del capítulo 2 del libro del Génesis. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová, vemos viene una orden inmediata, un decreto, dándoselo a un ser, un agente moral libre, en este caso Adán y Eva, donde ellos tenían que obedecer o desobedecer. O sea, ya existía en la perfección con la cual fueron creados el potencial de Adán y Eva de obedecer
o desobedecer. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol que está en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas de él o participes de ese fruto, ciertamente morirás. En este tiempo nos damos cuenta que Adán y Eva no sabían nada de la muerte. Nos podríamos preguntar, espérame, Dios, Adán le pudo haber dicho a Dios: explícame qué me quieres decir con eso de morirás. Sin embargo, cuando vemos nosotros que Adán y Eva tuvieron bastantes años en el huerto del Edén, no sabemos cuántos años, ellos de alguna manera ya estaban perfectamente bien, ahora sí que conectados, cuando Dios le dijo que va a cuidar el huerto y a labrar el huerto con la palabra muerte. Pero Dios le da un decreto a Adán diciéndole: ¿sabes una cosa, Adán? Hay un árbol donde tú no puedes participar, porque el día que tú participes de ese fruto, ¿sabes lo que va a suceder? Que desde ese momento tú te vas a erigir como Dios. Tú vas a erigirte como un Dios. Así es. ¿Qué significa esto? Que vas a desecharme y tú vas a comenzar a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Por eso se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. No solamente del mal, sino del bien y del mal, que son los dos polos opuestos, lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, que existe en todo el cosmos que nos rodea. Entonces vemos nosotros que Adán y Eva desobedecieron. Conocemos ya la historia. Vino Satanás, que desde luego en el capítulo 3 se personifica a Satanás como una serpiente que no era una serpiente. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la Biblia en el capítulo 3 que era astuta más que todos los animales del campo, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Cuando vemos nosotros que este personaje, que es Lucifer, que se personifica como una serpiente, está tratando un diálogo filosófico. O sea, los animales no filosofan, ni tampoco razonan como nosotros los seres humanos. Pero más que eso, los animales fueron creados, a diferencia de nosotros, de que ellos no tienen conciencia de Dios. Entonces es imposible que haya sido un animal, porque la característica más grande que tenemos, a diferencia de los animales, es que nosotros fuimos creados para tener conciencia de que hay un creador. De ahí el invento de las religiones a través de toda la historia. La eternidad fue puesta en el corazón humano. Entonces esto nos hace deducir y nos sugiere que la serpiente era una representación. Y además la palabra Nahash, con N de Nancy y SH, Nahash en el hebreo, significa alguien que adivina, significa alguien que es resplandeciente. Tiene tres significados en el adjetivo, en el verbo y en el sujeto. Entonces esto era una presentación de este ángel caído, ¿verdad? Querubín, caído, que era Lucifer, que estaba en el huerto del Edén con sus ángeles caídos también, porque el Edén pues era solamente un lugar geográfico muy pequeño, y el huerto era un lugar específico donde Adán y Eva habían que pasar o atravesar esta prueba. Ellos se rebelan y en ese momento Adán y Eva mueren ante los ojos de Dios. Se cumple lo que Dios había decretado. Muy bien, esto es importante. La palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir. La palabra muerte, thanatos, significa una separación nada más de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Adán, vas a morir, no le está diciendo, vas a dejar de existir, porque somos espíritus y vamos a existir eternamente, los unos y los otros, los salvados y los no salvados. Hay vida eterna y hay muerte eterna también. Entonces, le está diciendo, vas a dejar de tener comunión, se va a romper entre nosotros la relación que teníamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios crea al ser humano cuerpo. En Génesis 2:7, del polvo de la tierra forma Dios a Adán. 2, nos crea con un alma, que es la parte a través de la cual
tenemos contacto con el mundo que nos rodea. En el alma se encuentran la voluntad, los sentimientos, el intelecto, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, Dios nos crea espiritualmente criaturas para que a través del espíritu, no del alma, ni tampoco del cuerpo, podamos tener contacto con Él. Entonces, el momento en que Adán muere, se separa. Muerte es separación, no cesar de existir, enfatizo. Se separa de Dios, Adán y Eva quedan con el alma y con el cuerpo. O sea, que eran sujetos a su medio ambiente. Se desconectan del mundo espiritual. Ya no pueden conocer a Dios. Ya no pueden ser guiados por Dios. Ahora van a ser guiados por lo que ven, por lo que sienten, por lo que experimentan, por un intelecto completamente corrompido y por una mente entenebrecida completamente, porque las tinieblas inmediatamente penetraron en la mente humana para que no pudiera el ser humano conocer el verdadero camino que le podría salvar. Y vemos nosotros en Romanos 5:12, más adelante, que el apóstol Pablo nos muestra claramente lo que sucedió en el huerto del Edén. Porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte. Por lo tanto, todos morimos, porque todos hemos pecado. Esto es interesante porque nos damos cuenta que hace 2000 años, cuando Pablo usa en Romanos 5:12, porque el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte pasó. Esta palabra pasó en el original griego significa una transferencia genética. O sea, sabemos que las leyes de la genética se descubrieron en 1860 por el doctor Mendel, pero hasta el 54 del siglo pasado se descubrió en el 54 el ADN, etcétera, etcétera. Y hace 2000 años el apóstol Pablo está hablando ya que a través de la herencia que traemos, porque ahora ya se descubrió que si tus abuelos fueron diabéticos, tus bisabuelos fueron diabéticos, tus papás son diabéticos, vas a heredar la diabetes. Si tu papá se murió del corazón, tu mamá se murió del corazón, y hay una herencia familiar, nos alcanza físicamente a través de los genes las herencias. Si tú desciendes de familia de alcohólicos, es muy posible que tu tendencia también sea hacia el alcoholismo. Son herencias, y también hay herencias mentales. Hay herencias de problemas mentales y también hay herencias, si somos espíritu, herencias espirituales. Y lo que Pablo está diciendo es que hemos recibido todos los seres humanos una herencia espiritual que se llama la muerte. ¿Por qué tenemos que morir? Esta fue la pregunta que no pudieron contestar con el señor Sabludowski, que en paz descanse ya, gracias a Dios. No sabemos dónde está, pero Dios lo tiene en su presencia o no lo tiene en su presencia, pero estamos nosotros abocados a poder saber que la Biblia es el único libro que nos dice el origen de la muerte y por qué tenemos que morir. Y finalmente dice Hebreos 9:23, porque está establecido los hombres que mueran una sola vez. Esto es importante para terminar esta pregunta. Vamos a morir una sola vez, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay ninguna otra oportunidad. Vamos a morir una sola vez y después el juicio. Después de la muerte se acabó. Damas y caballeros que nos ven, santos de Dios, tenemos una sola oportunidad en la vida para poder determinar qué vamos a hacer con Dios. Y preparémonos, porque todos tenemos que morir, y más en esta época que vivimos en la que solamente se habla de la muerte. No tengas miedo a la muerte. Nuestra vida depende completamente de Dios, no de un virus, ni tampoco de un accidente, ni del cáncer. Te pueden diagnosticar que tienes cáncer o que eres positivo COVID o COVID, como se quiera pronunciar, el 9, pero ¿quién tiene la última palabra? La tiene Dios, porque en Él somos, nos movemos y existimos. Muchas gracias, doctor. Sin lugar a dudas, estamos siendo a nivel mundial atacados por estas malas noticias, por esta contingencia sanitaria, aunque la verdadera pandemia pues es una pandemia de incertidumbre, es una pandemia de temor. La gente tiene mucho miedo a ser contagiada, tiene mucho miedo de contagiar y definitivamente tienen miedo a la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Muy bien. Bueno, entonces ya hemos concluido, ¿verdad?, que fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Hemos nacido todos desde Adán hasta nuestros días
separados, o sea, muertos, separados de Dios espiritualmente. Cuando Cristo vino al mundo hace 2000 años y entró al escenario mundial, hubo un gran hombre religioso, fariseo de fariseos, era maestro de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y Nicodemo ya se había convencido que Jesús era el Hijo de Dios. Nada más que el muy hipocritón, ¿verdad?, lo vino a visitar a él de noche. O sea, todavía, aunque estaba convencido, tenían todavía muchos prejuicios sociales de que si lo veían le iban a comenzar, tú también estás siguiendo ese Mesías, ¿no? Bueno, entonces fue a visitar a Jesús de noche, y cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, a ver otra vez, nacimos espiritualmente, Nicodemo, mira, ni tu religión, ni tus sacrificios, nada de lo que hagas te va a garantizar entrar al cielo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que resucitar. Tu espíritu tiene que volver a ser vivificado para que puedas entrar al reino de Dios. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué sucede después de morir y nos damos cuenta que somos un espíritu y que somos un alma, vamos a comenzar desde el Génesis capítulo 35 para entender lo que Jesús le quiso decir a el fariseo Nicodemo. Dice el versículo 18, Génesis 35, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Muy bien. Es una desgracia que la traducción de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, haya traducido alma como suspiro. Esto es inaudito, porque esta es la razón por la cual hay tantas malas traducciones. La palabra que se traduce como alma es la palabra hebrea nepesh, con E de Nancy, y la palabra SH en el griego se pronuncia como J. Entonces, la palabra alma en el hebreo es nepej, con la J, con la G aquí en la garganta. Y esta palabra implica la mente, el espíritu, la mente, el intelecto, los sentimientos y las emociones. Entonces, un suspiro es, ¿qué es eso, no? ¿Cómo puede uno atreverse a traducir esta palabra como un suspiro? No tiene, la palabra suspiro no nos da a entender nada absolutamente de lo que se sale cuando el cuerpo muere. Pero en el versículo 29 entendemos la otra parte que está dentro de nosotros que le pasa al morir. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo. Qué hermoso es esta frase, ¿verdad? Fue recogido con los que murieron antes que él. Isaac dejó este mundo, pero ahí lo guardó Dios con todos los que morían antes que él. Viejo y lleno de días. La palabra para espíritu es R-U-A-C-H. Y otra vez, cuando es la CH se pronuncia como J, Ruach. Muy bien. De acuerdo a estas dos versículos, estas dos citas, el versículo 18 y el versículo 29, no hay ningún lugar a dudas que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. El alma, repito, es el asiento de las emociones, la voluntad, del intelecto, es la mente. Y el espíritu es la parte inmaterial a través de la cual podemos conectarnos con Dios, conocer a Dios, adorar a Dios, porque Él es espíritu. Juan 4:24. Entonces, etimológicamente, al morir, dos cosas salen del cuerpo humano: el alma y el espíritu. Muy bien. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, y veamos esta revelación asombrosa que Jesucristo nos hace respecto a las personas que mueren antes de que Él pagara en la cruz por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento ya vemos que se salen dos cosas al morir, pero desde Adán hasta la cruz de Cristo, todos los espíritus humanos que morían, descendían al centro de la tierra, a un lugar que se llama en el hebreo el Sheol, que significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Y este lugar en el centro de la tierra no se conocía nada.
Más que ahí descendían buenos y malos. Todos iban al centro de la tierra. Nadie antes de la cruz subió al cielo, porque Jesucristo no había pagado todavía como el Cordero de Dios por el pecado de nosotros. Entonces, este lugar del Sheol era un misterio. Cuando entra Cristo al escenario mundial, en esta historia que no es una parábola, en una parábola no se usan nombres propios por el amor de Dios, porque desgraciadamente hay gente que dice que es una parábola y que esto no lo podemos tomar literalmente, ¿verdad? Esas son tonterías. Entonces, en el capítulo 16 de Lucas, versículo 19 en adelante, para resumir, vemos que se mueren dos personas, un hombre rico y un mendigo que se llamaba Lázaro, y vemos que los dos bajan al Sheol, al centro de la tierra. Todo esto lo cuenta Cristo cuando Él estaba vivo, Él todavía no moría en la cruz. Y ahí al bajar dentro de la tierra, en el centro de la tierra, en el Sheol, vemos que cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, la palabra Sheol, se usó la palabra Hades, con H, Hades. Otros le dicen Hades, pero es Hades. Y esta Hades es la transliteración de Sheol. Muy bien. Ahí en el Hades, o en el centro de la tierra, o en el Sheol, Cristo explica que estaba en una división. En un lado estaban todos los condenados, comenzando desde Caín, que fue el primer asesino de la historia, cuando mató a Abel, hasta la cruz del Calvario, iban todos al lado del Guena, o del infierno, que estaba en el centro de la tierra. Y había una gran hendidura, o una gran separación, y del otro lado se encontraban todos los justos, todos los que por la fe, porque siempre ha sido por la fe la salvación. Génesis 15, Abraham creyó y le fue contado por justicia o acreditado a su cuenta, pasaban al lado del paraíso o al seno de Abraham. Entonces, por un lado estaban los condenados, por otro lado los que estaban esperando que cuando Cristo muriera en la cruz, bajara en su espíritu, 1 Pedro capítulo 3, y bajara al centro de la tierra, no al infierno. Él no fue al infierno porque ya fue suficiente lo que Él pagó en la cruz. Uno se enseña que tenía que pagar en el infierno y no tenía que pagar nada. Cuando Él dijo consumado es, significa que no había nada que agregarle a lo que Él había hecho por la expiación del pecado humano. Entonces Cristo baja al lado del paraíso, y por eso le dice al ladrón junto a la cruz: hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso, o sea, en el lado donde estaban los que estaban esperando la salvación. Dice Efesios 4:10 en adelante, que bajó entonces y se llevó a todos los que estaban en el centro de la tierra, en el lado del paraíso, se los llevó al cielo. Y ahora, de Cristo a nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. En el momento en que nosotros morimos ahora, inmediatamente vimos, se sale el espíritu y el alma. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, dice la Biblia, Dios traerá con Él a los que durmieron, a los que murieron. Si tú mueres hoy en la noche, tu cuerpo vendrá con Cristo, tu alma y tu espíritu resucitarán, y en el aire nos vamos a unir con nuestro cuerpo resucitado para irnos al cielo con Dios. Y mientras pasan 7 años de tribulación aquí en la tierra, estaremos en el tribunal de Cristo, 1 Corintios 3 del 10 en adelante, Romanos 14:10, para que recibamos las recompensas o las pérdidas de las recompensas, porque ya no hay cosa que se pierde el alma o que se pierde la salvación o que vayamos a ser castigados en el tribunal de Cristo. El castigo lo llevó Cristo para siempre y ya no hay ira en contra de los hijos de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual el apóstol Pablo, al estar consciente de estas verdades, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, escuchemos cómo se despide el apóstol Pablo de la vida. Yo estoy ya para ser sacrificado. ¿Saben ustedes dónde estaba Pablo cuando escribió esto? En el Coliseo Romano. Y estaba, me imagino, en la noche oyendo a los leones ahí junto con él, o a los que le iban a cortar la cabeza. Unos dicen que le cortaron la cabeza, otro que fue echado a los leones. No sabemos exactamente, pero murió en el Coliseo Romano. Pero ahí está Pablo en la víspera de su muerte, diciéndonos: yo estoy ya para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida, ¿cómo le llama la muerte?
su partida. O sea, me cambio de casa nada más. Salgo de aquí y me voy a otro lado. No voy a dejar de existir. Que nadie diga que me morí. Simplemente me cambié a otra dimensión. Y dice Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, vean la seguridad que dice, por lo demás me está guardado, o sea, absoluta seguridad, la corona de justicia, la cual Dios me dará, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. Qué maravilloso poder llegar a la antesala de la muerte así, comparado con todos los que mueren y ya no quiero morir, y para qué se llevó Dios a esta persona y por aquí por allá. El otro día me hablaron unos hermanos allá en Estados Unidos, que fue el colmo de los colmos, y se los cuento rápidamente para terminar con esta pregunta, que los acompañara que porque querían resucitar a una viejita de 90 años. Y le dije a la abuelita, les dije, ¿sabe una cosa? Si la resucitan, ¿saben ustedes lo que les va a decir? Por favor, ¿para qué me devolvieron a la vida? Estaba mucho mejor en la otra vida. O sea, qué tontería de creer que si lo resucitamos, si queremos que estén con nosotros sufriendo y que se queden con nosotros, cuando para nosotros la muerte es ganancia y el descanso eterno, donde nuestras alas como las mariposas, cuando cambia el cocuyo y se transforma en mariposa, vamos a ser libres para toda la eternidad. Dice el Salmo 116, dichosos los que mueren en el Señor. Muchas gracias, doctor. Inferimos que estas buenas noticias y el ausente del cuerpo presente con el Señor, pues es para las personas que hemos tenido una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Los que no, pues al infierno. Así es. Bueno, a la condenación eterna. A la condenación eterna tiene estrecha relación con la próxima pregunta, que es ¿cómo podemos enfrentar la muerte o cómo podemos prepararnos para morir? Ahora, debido a todo esto que está sucediendo y que estamos atravesando en el mundo, yo le estaba comentando a mi hijo Caleb ayer en la tarde, estoy preparando los 10 mandamientos del diablo. O sea, es impresionante. Cuando ayer venía en el avión, venía yo pensando un punto por punto y llegué a 10, por eso le llamo los 10 mandamientos, que realmente en el mes de tal vez de enero o febrero de este año, el diablo convocó a una reunión a los principados, desde luego angelicales caídos con él, y a los demonios, a los gobernantes, y les dijo, nos queda poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Tenemos que de alguna manera a comenzar a preparar el camino para el anticristo. Entonces, una de las armas y uno de los instrumentos, escúcheme con mucho cuidado, más poderosos que el diablo tiene es el miedo a la muerte. Entonces, el diablo, me imagino, yo así venía en el avión pensando con los ojos cerrados, y tal vez me estaba teniendo ideas, que estaba planeando todas estas cosas. Vamos a hacer una campaña de miedo a nivel internacional. ¿Por qué el miedo? Bueno, el miedo es uno de los instrumentos más diabólicos que existen, porque es lo contrario completamente a la fe. Es lo contrario completamente al valor. Y cuando dice la Biblia, recibirán poder, recibirán valor cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, Hechos 1:8, entonces me serán testigos. O sea, Dios vio que por naturaleza el hombre es cobarde. Somos cobardes por naturaleza. Somos cobardes todos los seres humanos. Entonces, si íbamos a enfrentar al mundo, Dios consideró que necesitábamos su Espíritu, porque sin el Espíritu Santo no tenemos el valor para enfrentar al mundo. Y este Espíritu que Dios depositó entre nosotros, que no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de valor, de dominio propio, tiene que ser alimentado con esto. Entonces ya eres cristiano, ya tienes al Espíritu Santo, pero si tú enfrentas circunstancias como las que estamos enfrentando actualmente, sin estar blindado, sin tener diario la comunión con Dios, el miedo va a ser presa de tu espíritu. Y dice en Proverbios 25 el rey Salomón, porque el temor
pone lazo al hombre. En otras palabras, el momento que sale la fe y tu confianza en la palabra de Dios y permites la entrada al miedo a tu alma, has caído en un lazo, en una trampa. ¿Y qué pasa cuando un oso, por ejemplo, en la selva, pisa la trampa y lo agarra la trampa? En ese momento ese oso queda inmovilizado, paralizado a expensas del cazador. El cazador puede hacer lo que quiera con él. Esto es lo que significa que el temor del hombre pondrá lazo. Cuando caemos en el miedo, estamos en las manos de Satanás. Y puede hacer Satanás contigo lo que le dé la gana. Te puede influenciar, te puede atormentar, te puede andar que andes con esa cochinada ahí todo el día tapándote la boca. ¿Sabes una cosa? Que cuando estamos inhalando oxígeno, estás exhalando dióxido de carbono. Y traer esta mascarilla así más de 20 minutos, te estás envenenando. Pero espérense, vean el plan de Satanás. Vamos a poner una campaña de miedo. Vamos a comenzar encerrándolos en sus casas. Virgen del Socorro y de todos los santos que podamos nosotros mencionar. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Por el amor de Dios, ¿cómo se atreven a encerrar enfermos con sanos? O sea que los enfermos se encierran en cuarentena y los sanos los vamos a encerrarlos para que también se enfermen y sean contagiados. O sea, jamás en la historia a los sanos nos habían encerrado. Y el mundo ya perdió completamente la lógica, la racionalidad, el sentido común, las leyes de la naturaleza. Vean ustedes qué plan tan diabólico, ¿no? Vamos a encerrarlos con los sanos. ¿Y qué pasa después? Que cuando tú estás encerrado 15, 20 días, toda esa gente, y aparte agrégale, yo ahorita veía en la calle caminando gente con su mascarilla, yo le decía a mi hijo Caleb, es impresionante, ahora todas esas personas, cuando esto pase, son las que se van a enfermar. ¿Por qué? Porque ya envenenaron su sistema inmunológico. El sistema inmunológico necesita oxígeno, necesitamos la playa y nos corren de las playas. Mandan a los soldados a que nos saquen de las playas el sol, la arena, el yodo del mar. Es lo que fortalece el sistema inmunológico. Cierran los parques para que no corramos y hagamos ejercicio. Por el amor de Dios, esto viene del mismo infierno. Esto viene del abismo. Es un plan tremendo y tenemos que preguntarnos por qué, pero ya es otro asunto. Ya hemos dado unas conferencias acerca de esto, pero vean ustedes, después vamos a compartir los 10 planes de Satanás para acabar con nosotros y el anticristo surja, empobrecer, desacelerar la economía y llevarnos a todos a la crisis donde nos encontramos ahorita, para que los mismos cristianos sean invadidos por el miedo y les dé miedo ahora poder hacer la obra de Dios, porque mientras tengamos miedo, no puede la iglesia enfrentarse a un mundo con miedo. La iglesia tiene que ser y levantar la bandera del valor, la bandera de la verdad, la bandera de la justicia, para poder ser verdaderamente los guerreros de Dios. Pero lo que nos atañe es Hebreos 2, 14 y 15. Escuchen lo que dice la Biblia, por el amor de Dios. Así que por cuanto participaron de carne y sangre, está hablando de Jesucristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, para destruir, para acabar. Cuando Él muere en la cruz, Él destruye. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Escuche el versículo 15 de Hebreos 2. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Librarnos de ser esclavos del miedo. Eso es a lo que vino. Tendrán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, de poder de amor y dominio propio. Enfrentemos la vida con valor. Tenemos a Dios dentro de nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando nosotros hablamos de que Jesús dijo en Juan 8, porque cuando conozcas la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Sígueme con mucho cuidado. Cuando conozcas la verdad te hará libre. ¿Qué es lo contrario a la libertad? La esclavitud. ¿Eres libre o eres esclavo? ¿Y qué es lo que te hace libre? La verdad. Entonces, no somos esclavos ya, mucho menos del miedo ni del temor, porque ya Cristo con su muerte en la cruz nos libró y nos dijo,
no teman, pequeña manada. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo esté, también estén. Y cuando los apóstoles absorbieron, lo hicieron parte de su alma y de su espíritu, y creyeron y vivían en santidad y vivían en comunión con Dios, Pablo lo dijo en Filipenses: si Dios me diera a escoger morir o vivir, no sé qué escogería. Porque quiero decirles algo, para mí morir es ganancia. Estoy listo, como lo dijo a Timoteo en su segunda carta, pero si Dios quiere que me quede en la carne, pues me quedo en la carne para beneficio de su obra. Pero si gano, voy de gane. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos temor a la muerte? Tenemos que saber que la única manera de enfrentar la muerte es creyendo lo que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, aunque tú mueras, vas a volver a vivir. Muchas gracias, doctor. Entonces queda claro cómo podemos enfrentar a la muerte y por qué no debemos de tener temor a la muerte. Porque, sobre todo, sí, para los que tenemos una experiencia con Cristo, pero no toda la gente ha experimentado lo que es tener a Jesús en su vida. muy bien, mira, tú que nos estás escuchando, no tienes ninguna otra opción en la vida. Es Cristo o nada. Cristo es la esperanza de gloria, dice Pablo a los Colosenses. Cristo es la única respuesta. El mundo nunca había estado pero tan confundido como ahora. Si antes lo había estado, ahora ya, miren, quiero darles un ejemplo nada más de la locura a la que el mundo está llegando. Hace poco mataron a un hombre de color, un afroamericano en Estados Unidos, George Floyd, que era de Houston, se fue a vivir a Minneapolis. Bueno, un policía, todos estamos enterados, le puso la rodilla, lo asfixió, etcétera, etcétera. Y entonces sobrevino un brote impresionante de protestas en más de 15 ciudades de Estados Unidos y en más de todavía como unas 12 o 15 naciones en el mundo. Aun cuando el juez, a la semana de que esto sucedió, decretó que era homicidio en segundo grado, no intencional, pero era homicidio de todas maneras, y lo mínimo va a estar 40 años en la cárcel y además una fianza que le pusieron de $1 millón. Muy bien. Cuando salieron a protestar por la justicia, es lógico que nosotros como cristianos busquemos la justicia. Pero cuando ya vimos que ya se hizo justicia, ya el juez dictó y a sus amigos también los metieron a la cárcel, ya no tiene cabida las protestas. Entonces nos damos cuenta que debajo de todo esto algo prendió un grande bosque. Se prendió un cerillo de millones de personas en Estados Unidos y en el mundo que están hartas, cansadas del confinamiento, desempleados. Hay una frustración tremenda en el ser humano actualmente. Y los que dicen, bueno, y cuando se acabe esto, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué garantía tengo de mantener mi empleo, etcétera, etcétera? Todo eso desemboca, toda esa frustración, en odio contra la sociedad. Y es lo que hemos visto últimamente, un odio del mundo tremendo. Y ahorita ya hace 4 o 5 días hemos llegado al colmo cuando ya están derribando en Estados Unidos las estatuas, los monumentos de Cristóbal Colón. Pobre Cristobalito, ¿qué culpa tiene él de lo que está pasando? Pero dicen, es que él es uno de los conquistadores y conquistó América. En fin, todo lo que sea colonizador o conquistador, las estatuas o las decapitan ahorita en Estados Unidos o las tiran hacia abajo. Entonces, estamos en un mundo irracional, un mundo que ya no comprende. Cada ratito están diciendo, pues que ahora el pico subió. Acaban de México anunciar, va a haber 25,000 muertos, por favor. Los que están diciendo esto le ganaron a Walter Mercado, déjenme decirles, porque parecen adivinos. ¿Quién puede adivinar cuántos pueden morir? ¿Sobre qué bases calculan tantas estupideces? ¿Cómo pueden atreverse a mantenernos encerrados todavía? No, todavía se van a quedar ahí y van a quedar sin trabajo hasta que el mundo explote. Esto es lo que Satanás quiere precisamente, que lleguemos a este punto de descomposición. La única forma es que tú tengas a Cristo en tu vida. Él es el camino, es la verdad y la vida. Y tú lo puedes invitar en este momento a tu vida para salir de esta oscuridad. Dice en Isaías 63, las tinieblas cubrirán la tierra, pero en vosotros saldrá la luz. No somos hijos de la luz,
somos hijos de las tinieblas, perdón, somos hijos de la luz. Caminemos en la luz, seamos llenos de la palabra, memoricemos la palabra, vivamos en comunión cerca con Dios, que Él nos ha dicho.